En la madrugada intentaron unas personas en unas lanchas ingresar a nuestro país. Nada que ver con nuestro gobierno, pero acabo de recibir información sobre eso. Lo veremos. El gobierno de Estados Unidos no tuvo involucramiento en esta operación. Si hubiéramos participado de esto, hubiera salido distinto. Él habla de un contrato que se firmó Silvercup y Juan Guaidó. Silvercup por orden directa de Donald Trump por la confianza que le tiene a esa empresa. El Parlamento no tiene que ver con esta operación. Sobre el señor Juan Guaidó, eso no depende de mi respuesta. Y será la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no. A esta hora se acaban de capturar 4 nuevos terroristas. 4 nuevos terroristas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Esta es la 7ª semana de transmisión desde casa. Así es, y continuaremos haciéndolo así para luchar en contra de esta pandemia a la que aún no le hemos ganado, y en algunos lugares falta mucho para hacerlo. Bienvenido entonces de nueva cuenta. Este es un programa especial que le estaré presentando en seguimiento precisamente a lo ocurrido en Venezuela durante el fin de semana. Le estoy hablando de la operación Gedeón y de todo lo que de ella se ha hablado, de todas las preguntas que tal vez aún no han encontrado respuesta. Estoy seguro que algunas de ellas esta noche, con mi invitado, encontrarán respuesta. Otras más tal vez no, pero seguramente habrá mucho más material para ir aclarando el escenario. Esta noche me acompañará precisamente JJ Rendón. JJ Rendón, que forma parte precisamente de aquellos que han sido mencionados, incluyendo Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, reconocido así por más de 50 países, y otros actores más, por supuesto. Está Jordan Grudó, que es precisamente el dueño de Silvercorp, la empresa que se habría contratado para esta incursión, que de acuerdo a declaraciones que no hemos podido confirmar de manera independiente, tenía como objetivo, así lo ha dicho Nicolás Maduro, matar al propio Nicolás Maduro. Eso es lo que él asegura y es lo que se asegura desde Miraflores. Sin embargo, pues hay diferentes versiones de cuál era o cuál sería la intención. Según Jordan Grudó, continúa precisamente esta operación en marcha. Dice que hay todavía elementos dentro de Venezuela y células que se habrían activado en diferentes partes del país. Pero, ¿actuó él independientemente o realmente fue un contrato que se selló, se firmó en concreto con estos actores, Juan Guaidó, JJ Rendón, en fin, la oposición venezolana? Vamos a tratar de aclarar todo esto y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluGedeón2. El hashtag es ConcluGedeón2, numeral ConcluGedeón2. Recuerde que recibo todos sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. ConcluGedeón2 es la etiqueta. El régimen de Nicolás Maduro da nuevos detalles de la operación Gedeón y del operativo organizado por las autoridades bajo su mando para desbaratar esa incursión marítima que, como le digo, todavía tiene muchas dudas, ¿no? Otras 4 personas habrían sido detenidas, según Maduro, por su presunta implicación en los hechos. Y la respuesta denominada Operación Negro Primero, aplastamiento del enemigo, seguiría, según Miraflores, en desarrollo en busca de otros sospechosos. En una conferencia de prensa a medios internacionales, Maduro reiteró lo que ya había dicho. Gedeón, dice, fue una operación para apartarlo del poder. Y añadió que, cito, fue ordenada por Donald Trump, contratada por el Departamento de Estado, llevada a la práctica por la DEA y articulada en territorio colombiano bajo el amparo del presidente Iván Duque. Los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, desde el momento en que se hizo pública esta información, han negado toda participación. El propio presidente Donald Trump lo ha hecho, también el secretario de Estado de los Estados Unidos, la Cancillería colombiana. Y para ejecutar la operación, de acuerdo con Maduro, se habría contratado a la empresa de seguridad con sede en la Florida, Silvercorp. Esto también ha sido confirmado por Jordan Woodrow, este personaje que sería la cabeza precisamente de Silvercorp. Entre las supuestas pruebas presentadas por Maduro está la declaración de uno de los estadounidenses capturados, Luke Alexander Denman. CNN desconoce las condiciones bajo las que se grabó el testimonio,
Pero a ver, aquí son muchas cosas y muchos detalles. Desconoce las condiciones, es decir, puede haber existido coacción, pero tampoco sabemos dónde es que se grabó, si se grabó realmente en Venezuela o en otro lado. Esto es importante, tómalo en cuenta. Bajo qué condiciones y en qué lugar se graba esto. Nosotros no podemos confirmarlo de manera independiente, no podemos decirle que es como se presenta y de voluntad propia, ¿no? Tampoco sabemos si se hizo con la presencia de un abogado. ¿Por qué un abogado? Bueno, porque así lo establece la legislación venezolana. En esa grabación, Denman decía tener órdenes de tomar el control de un aeropuerto para conseguir la entrada de aviones, en uno de los cuales asegura se llevaría a Estados Unidos a Nicolás Maduro. Añade que trabajaba para Silver Corp, fundada por Jordan Goodrow, como ya le dije, y asegura que hay un contrato que evidencia su relación con esa empresa. La familia de Denman dijo a CNN que se enteraron de la detención por la prensa y que han tratado de averiguar lo más posible, pero no tienen detalles. Luke, se lee en el comunicado, es un soldado condecorado de las Fuerzas Especiales que prestó sus servicios en Irak. Se retiró, de las Fuerzas Armadas en 2014 para concentrarse en la vida familiar. Desde esa época ha tenido muchos trabajos, pero civiles, ¿no? Recientemente estaba trabajando como buzo en aguas profundas. Cualquier otra sugerencia, dice el comunicado, de que estaba haciendo algo distinto, proviene de las imágenes que vienen de Venezuela. Ahora, la administración Trump dice que todavía no está lista para compartir la información que tienen sobre la operación. Pero el secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que si el gobierno estadounidense hubiera participado, el resultado sería otro. Escuche. El secretario de Defensa ha dicho el gobierno de Estados Unidos no tuvo involucramiento en esta operación. Si hubiéramos participado de esto, hubiera salido distinto. En cuanto a quién lo financió, no estamos listos para compartir información de lo que sabemos de lo que ocurrió. Lo daremos en el momento adecuado. La Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, emitió un comunicado señalando que el régimen de Maduro tiene las intenciones de usar un documento falso para intentar detener a Guaidó. El organismo dice que Maduro infiltró la operación Gedeón para generar un falso positivo y aumentar la persecución política. Desmintieron que Guaidó haya firmado ningún documento. Esto es un tema muy importante que estaremos hablando el día de hoy. En ese comunicado, la oposición vuelve a desligarse de la operación. En este momento hay temor por una posible detención de Juan Guaidó. Osmari Hernández, desde Caracas, nos tiene más información de lo que se ha dicho por parte del régimen y de cuál es la situación en este momento, pues para figuras como el propio Juan Guaidó, en términos de investigación o de posible captura. Osmari, buenas noches, nos acompaña en vivo. ¿Cuál es el desarrollo, cuál es la situación precisamente de esto que se ha venido declarando desde Miraflores el día de hoy? Te escuchamos con atención. Adelante, Osmari, buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Y justamente eso que me preguntas es lo que muchos venezolanos se preguntan a esta hora, qué podría pasar y si efectivamente tras la apertura de una importante cantidad de procedimientos en contra de Juan Guaidó en esta oportunidad podrían avanzar legalmente en su contra, de acuerdo con los argumentos que manejan las autoridades que respaldan al gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro. Y justamente esa pregunta, Fernando, se la planteó nuestro colega de CNN Internacional, Stefano Pozzebón, a Nicolás Maduro en la rueda de prensa que ofreció con medios internacionales que participaron vía virtual. Él se refirió a este tema y también a la detención de los dos ciudadanos estadounidenses, el proceso que estarían llevando en Venezuela. Vamos a escuchar parte de lo que fue su respuesta. Están convictos, confesos, capturados infraganti y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República, por los tribunales civiles de Venezuela. Y bueno, el proceso será con plenas garantías y será justo. Sobre el señor Juan Guaidó, eso no depende de mi respuesta. Eso depende de los órganos de justicia en Venezuela y será la Fiscalía y los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no.
Fernando, como sabemos, son al menos 8 procedimientos que pesan en contra de Juan Guaidó en el Ministerio Público y en varias oportunidades se le ha presentado esta pregunta a Nicolás Maduro y la respuesta ha sido similar. La actuación en este sentido estaría bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Sin embargo, al mismo tiempo, él mostraba este documento que pues según señalan las autoridades venezolanas, habría firmado Juan Guaidó. Él lo niega, él lo desmiente y aseguran que ese es un delito grave, aseguraba Maduro que ese era un delito grave en cualquier parte del mundo e instaba a la justicia a actuar. Esto dentro de la misma rueda de prensa. Luego publicaba el equipo de Guaidó el comunicado que recientemente leías, en el cual aseguraban que esta excusa, aseguran, del documento podría ser utilizada para detener a Juan Guaidó. Pues nos dejan otra vez de nueva cuenta con muchas dudas. Por supuesto vamos a estar al pendiente del desarrollo. Creo que en parte esto apenas empieza, mi estimado Mari. Que tengas buenas noches, te saludo allá en casa, con cuidado, pásala bien. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Osmari. Bien, vamos a tratar de ir respondiendo poco a poco a algunas de estas incógnitas a través de la información. Nuestra Kay Guerrero, de nueva cuenta, preparó su reporte K, ¿no? Se está diciendo que a la gente le impulsa el afán por ser libres, ¿no? A los venezolanos, a muchos, por liberar a Venezuela de un gobierno autoritario. Eso es lo que nos dicen varios militares retirados venezolanos que se atribuyen la llamada Operación Gedeón. Esta incluiría una incursión marítima contra el régimen de Maduro. Pero el plan llegó a su fin pocas horas después de comenzar. CNN analizó con expertos y otros militares el plan que este grupo asegura había fraguado, ¿no? Su fracaso estaría atado a graves errores logísticos y de inteligencia, aunque podría no ser la única explicación. Vamos entonces con nuestra Kay Guerrero y los detalles en su reporte K. Adelante. La operación Gedeón, frustrada recientemente en Venezuela, nunca fue secreta. Mire, hermano, nosotros tenemos, investigando este caso hace días, tenemos grabaciones, yo tengo fotos. El gobierno de Nicolás Maduro conocía los detalles a profundidad. 6 exintegrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas que afirman haber participado en el operativo dicen que el mismo fue puesto en marcha desde Colombia por el mayor general Cliver Alcalá y otros militares venezolanos. Está infiltrado. Estaba infiltrado hace tiempo. Ahorita los vamos a mostrar. Infiltrado. Cómo se movía en el carro estacionado. De la sala del apartamento. Foto. Infiltrado. Esto es un procedimiento que nosotros venimos haciéndolo hace tiempo. ¡Nuestro comandante! Alcalá rompió filas con el chavismo en 2013. El gobierno asegura que le han seguido los pasos. Pero ¿seguía siendo o no leal al régimen? La duda es fuente de desconfianza en los círculos opositores. Pese a ello, logró establecerse como una voz crítica contra Maduro. Y acordamos ahí, junto a venezolanos, militares venezolanos, junto a los asesores, de hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales de narcotráfico y del desastre que han generado en nuestro país. En 2019, luego de que cientos de militares venezolanos cruzaran la frontera con Colombia y reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino, Alcalá agrupó a unos 300 de ellos para levantarse en armas contra el régimen, según varios de los militares con los que hemos hablado. Estos, a su vez, se unieron a otros que ya estaban en el país vecino. Alcalá, sin embargo, no pudo ver la operación en marcha. A finales de marzo se entregó a las autoridades estadounidenses tras ser acusado de narcoterrorismo, entre otros cargos, de los cuales se declara inocente. El mayor general Cliver Alcalá. Al momento de la entrega, Alcalá habló de un operativo, pero entonces pocos sabían que se refería a la Operación Gedeón. Los militares venezolanos que hablaron con CNN por separado dicen que con el arresto de Alcalá, el plan quedó a cargo del general Antonio Sequea, detenido en Venezuela en la incursión de hace unos días.
Por los detalles filtrados y los resultados, fue un plan destinado al fracaso. De acuerdo con las fuentes consultadas por CNN, los militares retirados venezolanos se prepararon por casi un año en Riohacha y otras partes de Colombia cercanas a la frontera con Venezuela. Dicen que las condiciones eran precarias y la comida escasa, que debían cuidarse de no ser descubiertos por el gobierno colombiano y también por las guerrillas afines a Caracas. El proyecto, dicen, nunca fue matar a Maduro, como alegan desde el Palacio de Miraflores, sino penetrar suelo venezolano en pequeños grupos y capturar a figuras importantes del régimen. Argumentan que eso podría quebrar la unidad de la Fuerza Armada venezolana, en cuyas filas habría militares listos para unirse a los rebeldes. Estas fuentes con las que hablamos dicen que en la fase de preparación fueron apoyados por al menos 3 boinas verdes estadounidenses, militares retirados de las Fuerzas Especiales del Ejército, representados por Jordan Goudreau, de la empresa privada de seguridad Silver Corp USA. Goudreau ha dicho a varios medios que sí apoyaba una conspiración. Ya desde marzo, el régimen de Maduro decía saberlo. El gringo. Aquí 3. Mercenarios de Estados Unidos. Jordan, Luke y Art. Aquí está Jordan. Míralo aquí. ¿Para quién trabaja? Para una empresa que se llama Silver Corp USA. 2 de estos hombres, Luke Denman y Aaron Berry, fueron detenidos en Venezuela en medio de la operación. Los familiares de estos estadounidenses han dicho a CNN que están preocupados y la familia Denman cuenta que este habría sido el primer operativo que su hijo realizó como contratista privado. Ellos jugando al Rambo, al héroe, no le habían visto la cara todavía al pueblo heroico de Bolívar que los iba a capturar. Goudreau, por su parte, dijo en una entrevista a la periodista Patricia Poleo que trabajó con los combatientes venezolanos, pero aseguró que no es un mercenario y que su labor se concentró en trazar estrategia, una estrategia ausente para muchos. En esa misma entrevista, Goudreau se quejó de no haber recibido pago alguno por la operación, un pago al que, según un contrato que mostró, se habría comprometido el líder opositor venezolano, Juan Guaidó. Guaidó lo niega y dice que ese contrato no existe, pero tiene una explicación sobre el fracaso de la incursión. Estaba infiltrada. Estaban esperándolos para masacrarlos. En la madrugada. Y si eso era así y el gobierno de Maduro hablaba públicamente de ello, ¿por qué el plan siguió adelante? ¿Y por qué los estadounidenses habrían corrido tal riesgo sin recibir pago alguno? Hasta ahora, Goudreau no ha dicho que espera recibir esa recompensa. Pero más allá de las preguntas, están los errores. Un general estadounidense que evaluó el supuesto plan a pedido de CNN identificó 5 fallas. La primera dice contratar a boinas verdes estadounidenses para una operación marítima, algo en lo que son expertos por lo general los comandos especiales de la Marina. Ejecutar la incursión sin haber cumplido una fase de limpieza. Aquí está. Como se supo luego, los boinas verdes habrían viajado con documentos de identificación que Maduro presentó en televisión nacional. Critica a este general también que la operación se haya llevado a cabo en tiempos de coronavirus. Por la cuarentena, no hay casi tránsito comercial en las aguas y eso facilita el rastreo. A esto se suma un error básico. Una de las embarcaciones utilizadas se habría quedado sin combustible antes de llegar a las costas venezolanas, según varias fuentes. Y finalmente, el nivel de infiltración. El analista en seguridad global, Joseph Umire, coincide. En este caso había chavistas disidentes que estaban trabajando, y no solo trabajando, planificando esta operación, y no sabemos con certeza que esos mismos chavistas no comunicaron estos secretos al propio régimen. Todos estos elementos, dicen los expertos, apuntan a que Estados Unidos no estaba involucrado en el plan, algo que el Departamento de Estado oficialmente sostiene. El gobierno de Estados Unidos no tuvo involucramiento en esta operación. Si hubiéramos participado de esto, hubiera salido distinto. El gobierno venezolano habla de 8 muertos, aunque hay versiones contradictorias entre las fuentes y el gobierno sobre dónde y cómo se dieron las bajas. Aún hay muchas dudas sobre qué fue realmente lo que pasó y aún más sobre lo que puede pasar. Kay Guerrero, CNN, Atlanta. Prevenido.
Era nuestra Kay Guerrero con su reporte K, @KGuerreroCNN en Twitter, así le encuentra @KGuerreroCNN en Twitter. Al regresar, ya está listo en este programa JJ Rendón, estratega político, que no solamente aparece mencionado, sino que aseguran firmó un contrato. ¿Con quién? Con Silvercorp. ¿Con quién? Con Jordan Woodrow. Se lo voy a preguntar directamente. Ya regreso. Le doy la bienvenida entonces, sin más preámbulo, a JJ Rendón, que me acompaña esta noche en Conclusiones. Es alto comisionado presidencial, estratega general. Este es el cargo oficial de JJ dentro del esquema de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. JJ, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta que te hago y a quemarropa, JJ, es, bueno, aquí se habla de un contrato. En ese contrato, de acuerdo a los documentos presentados por Jordan Woodrow, está tu firma. ¿Es tu firma? ¿Firmaste ese contrato? Esto es cierto, ¿no? Sí, fue parte de un acuerdo preliminar que no llegó a hacerse efectivo, pero sí, esa es mi firma. Esa es tu firma. Sí. ¿Este contrato en qué consistía? ¿Por qué firmaste este contrato? ¿Qué era lo que buscaban precisamente con Woodrow? Bueno, la parte que se ha mostrado del acuerdo son 7 páginas de 8, no se han mostrado las 8 páginas. El acuerdo tenía 42 páginas de anexo que explicaba el propósito exploratorio de ese acuerdo, que no llegó, repito, a ser ejecutado o perfeccionado. Entiéndase, no se avanzó en ninguno de los preámbulos para que se hiciera efectivo. Pero claro ¿qué consistía? Bueno, era una exploración para ver la posibilidad de captura y entrega a la justicia de miembros del régimen que actualmente, digamos, que tienen indictment o que tienen órdenes de captura, etc. JJ, me estás hablando de que en efecto había intención entonces de llevar una operación, era a través de Silvercorp con Juan Woodrow, ¿lo confirmas? ¿Me dices Digámoslo tú? de otra manera, el efecto de la... Nosotros empezamos, mira, a ver, yo te lo dije creo que en el programa de diciembre, yo me incorporé a la comisión y teníamos el encargo de buscar, analizar todos los escenarios posibles para el cese de la usurpación. Y punto. Y eso no era una cosa pública, no era para estar hablando en medios, se mantuvo con bastante discreción, se sigue manteniendo. O sea, esto es una cosa que está apareciendo ahora, pero hubo muchas reuniones que se hicieron en esa época para determinar la factibilidad en todos los aspectos, jurídico, militar, económico, financiero, internacional, diplomático, de una eventual acción de captura de personeros con indictment, persecución, derechos humanos, narcotráfico, etc. Acuérdate que el gobierno transitorio no tiene, legítimo del presidente Guaidó, no controla una fuerza policial en el país. Por lo tanto, se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, alzan de gente de adentro que desconozca y se pliega a la Constitución, de los militares que están allá, el uso de eventuales actores que estaban afuera de militares retirados. Todos esos escenarios, como bien lo dijo el presidente, estamos analizando cosas por encima de la mesa y por debajo de la mesa, se hicieron. De ahí a que se llegara a un acuerdo efectivo con este señor, al margen de la firma de ese acuerdo, no se le dio nunca luz verde. Entonces, digamos, es otra cosa. No se le dio nunca luz verde a ese acuerdo. Así es. Pero me dices tú, a ver, la declaración aquí por parte del régimen es que la intención era matar, era asesinar a Nicolás Maduro. Si revelaran, las otras 42 páginas se darían cuenta que está muy especificado, como un mes y medio, el análisis jurídico exacto de lo que se pretendía. Era captura y presentación ante las autoridades pertinentes. Nosotros no vamos a cometer nunca, ni en escenarios ni en el futuro, nada que se parezca o sea al tipo de actuación ilegal, criminal que tiene el régimen. Se hizo un análisis sobre cuál era el ajuste de derecho. Palermo, el Estatuto de Roma, la ley de la piratería. O sea, se revisa, porque fue la que se aplicó, por cierto, al tema de los nazis. Todos esos análisis se hicieron. Y se seguirán haciendo, porque nosotros tenemos que estar listos para cualquier escenario eventual. Plan A, plan B, plan C, plan D.
eso no quiere decir que este señor pretenda, porque tuvo un acuerdo que no se ejecutó y que de hecho se le notificó que se cancelaba en el año pasado, que no hablamos más desde noviembre 8, que él asuma que eso estaba vigente y trate de amparar esta operación suicida basado en un acuerdo que no era efectivo, no estaba efectivo y que no firmó el presidente. A ver, voy a marcar pausa, pero si JJ Rendón está no escondiendo, sino aceptando precisamente que se firma este contrato, también están mencionados y están en esta carta, en este documento, firmas de otras personas, incluido Juan Guaidó, está también Sergio Vergara, pero hablemos, no está incluido. Pero déjame dejar esto ahí en la mesa para regresar y hablar. En las otras 42 páginas y en todos los acuerdos anteriores solamente hay 2 personas clave firmando, representantes del gobierno, el señor Sergio Vergara y JJ Rendón. Bueno, yo hablamos a fondo cuando regresemos. Estoy con JJ Rendón. Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las otras firmas que aparecen en el documento que presenta el propio Jordan Woodrow? Está la firma supuestamente de Juan Guaidó, está la firma de Sergio Vergara, que también forma parte del esquema de Juan Guaidó. Voy a hacer una pausa. Regreso entonces, continuamos con este programa especial. JJ Rendón me acompaña, alto comisionado presidencial, estratega general, encargado también de manejo de crisis. Hago una pausa entonces y ya regresamos en modo. ¿Esto es Closer? @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, la cuenta en Twitter, estoy leyendo sus mensajes. Gracias, ya regreso. Estamos de regreso con Juan José Rendón, JJ Rendón, como se le conoce también, me acompaña en este programa. La pregunta que te hacía JJ es, muy acorde a lo que ya has aceptado. Es decir, JJ Rendón me confirma aquí que sí, efectivamente es su firma, que ha sido firmado. En el documento que se presenta, supuestamente, firma también Juan Guaidó, el presidente encargado, reconocido así por más de 55 países. JJ Rendón, Juan Guaidó firmó ese contrato. ¿Por qué aparece su firma ahí? Bueno, ve tú a saber cómo llegó esa firma. Y yo te estoy diciendo que en todas las comunicaciones, preacuerdos que se hacen, convenio y confidencialidad, acuerdos para poder conversar, etcétera, no hay en ninguno, incluyendo las páginas 42 que supuestamente están después de esas 7, no está la firma en ningún lado del presidente. La firma está la mía y por eso este señor no ha mostrado las otras 42 páginas, porque si las muestra, se da cuenta. Su único énfasis en mostrar eso es tratar de ejecutar el cobro de unos servicios que no se consideraron ni aprobados, ni efectivos, ni siquiera avalados. O sea que, por lo tanto, si él no hizo esa cobranza en octubre, noviembre del año pasado, ahorita sí la quiere justificar como que su operación suicida que planteó está avalada por el gobierno legítimo del presidente Guaidó. No, señor, usted agarró un papel que usted sabía que no era vigente, que no se ejecutó, se lo mostró a un montón de gente rompiendo el acuerdo de confidencialidad, no lo cobró, trató de cobrarlo, convenció a unos patriotas inocentes y los mandó a una operación chapucera suicida. Eso es lo que pasó. Y ahora su validez para justificar todas sus acciones es que él estaba avalado por un acuerdo. No, ese acuerdo no tuvo mayor continuidad, ni ejecución, ni más nada. El único dinero que recibió, que también lo reconozco, fueron $50,000 que erogué yo para que pagara gastos, hoteles, removimiento, porque no vive en Miami, aunque dice la Florida, es bastante lejos, y él decía que para poderse desplazar y coordinar y presupuestar necesitaba el dinero. Y de hecho tuvo que corregir, porque dijo que no había recibido nada, y después dijo que sí, que recibió $50,000. Entonces, ¿cómo cuadran los números ahí? Y se lo di yo de mi bolsillo. El gobierno, repito, legítimo, ni erogó, ni aprobó, ni nada. El mandato de la comisión era explorar, y la comisión hizo la exploración de, como bien dijo el presidente, todos los escenarios por encima de la mesa y por debajo de la mesa también, y se mantuvo confidencialmente hasta que este señor salió con esta campaña. Porque no entiendo además cómo están haciendo una operación y al mismo tiempo pareciera que este señor está en una sala de medios con maquilladores o no sé qué, preparándole los speech para todos los medios que ha declarado. El gobierno se restringió de dar mayores declaraciones, incluyéndome a mí, porque estamos más pendientes de los derechos humanos de estas patriotas
que comieron este anzuelo, que se fueron a esta operación suicida con esta persona que los engañó. Y punto. Y ahora, que vemos que esto se ha vuelto una campaña que no para y que algunos medios se están prestando, porque la discusión ahora sí, contratos y contratos, no hay aval del gobierno legítimo del presidente Guaidó a esa operación ni a ninguna otra. Fue un esfuerzo exploratorio que se hizo en serio y que se va a seguir haciendo. No es todos los escenarios. Pero déjame insistir. ¿De dónde sale esa firma de Juan Guaidó? Bueno, tú me dices, no, Fernando, tú me dices, no, Fernando. Además, el presidente está en Venezuela, o sea, ¿cómo va a firmar una cosa por telepatía? Eso, entonces, ¿la falsificaron o qué pasa? Bueno, no sé, yo no soy perito grafólogo, no sé. Te estoy diciendo, yo firmé, Sergio Vergara firmó, el presidente a mí no me consta, no creo, no firmó, no hay tal firma. No está en todos los demás documentos, en las otras 42 páginas. O sea, explícame por qué aparece en una hoja y no aparece en las otras 42. ¿Las otras 42 páginas tienen tu firma y la de Sergio? Sí, claro, todas. Además, como se hacen esas cosas, firmadas abajo, volteadas, tachadas para que no le agreguen páginas, firmada otra vez, firmada en cada una de las páginas y firmadas y refrendadas al final por Sergio y por mí y por un testigo que es un abogado que estaba ahí y se facilitó para que firmara el documento como testigo. Punto. Ahora, te lo voy a plantear así, muy inocente a lo mejor, ¿no? No se firmaron las otras 42, pero se firmó una. Bueno, pero no tiene sentido. Oye, un mensaje de paquetería. Paquetería, te lo mando por paquetería, me lo firmas. No tiene sentido asumir la parte preliminar, que es la más dañina en términos públicos del acuerdo, y la parte más específica, donde explica el propósito, las maneras, la logística, qué hay que hacer antes, cómo se paga, cómo se empieza, cómo se justifica. Toda esa parte no está firmada por el presidente, o sea que eso no existe, ¿no? Ese contrato es inválido, te lo voy a poner peor, no es efectivo, no es válido, no, punto. Vale lo que vale el papel que lo contiene. Ya. Ahora, JJ, $50,000 me dijiste, ¿no? Sí, claro. $50,000 que sacaste. ¿Cuánto vale la libertad de Venezuela? Era lo que te iba a preguntar. $50,000. Perdóname. Pero espérame, ¿esos $50,000 de dinero tuyo nada más? Sí, de mi cuenta, claro. Personal. ¿Nadie te reembolsa ese dinero? Para nada, yo no tengo por qué estar escondiendo si lo hice, claro que lo hice. Y lo he hecho millones de veces, por cierto. O sea, todos los ataques, mis abogados me los pago yo, mi asilo, que me lo he sufrido, me lo he pagado yo. O sea, yo no es que yo he estado... me inventé ayer en la lucha contra el régimen. Antes del presidente Guaidó, yo he estado 20 años en esto y me lo he financiado siempre yo. Mi nombramiento, que aquí lo tengo, lo traje por supuesto. Aquí está, ¿dónde está la cámara? Aquí está. Dice ad honorem. Esta comisión no recibe dinero ni público, ni del gobierno americano, ni de nadie. Es financiada, sostenida, tiempo, esfuerzo, dinero, lugares, comida, todo por nosotros. Y así, sí, al menos que me despidan, pues, pero así se va a mantener, porque así lo acordamos el presidente Guaidó y yo. Esto se ha convertido en un tema muy complejo también para el gobierno de los Estados Unidos, JJ. Ya me has aclarado que se buscan estas opciones, ya se había declarado, lo has hecho aquí en el programa. Pero espérame, ¿no consideraron ustedes hablar de esto con el gobierno estadounidense, que hoy obviamente sale a negarlo directamente al presidente Trump, el secretario de Estado Pompeo? ¿No ¿hablar de eso qué? ¿Hablar de la iniciativa, la exploración o de ese acuerdo en particular? De las dos cosas. A ver, tú no tienes necesidad de hablar con ningún aliado diplomáticamente o acuerdo si no hay nada firme. Esa exploración nunca llegó hasta ahí. Si hubiera llegado, por supuesto que nosotros estamos aquí en los Estados Unidos, las leyes se respetan, las autoridades se respetan. Hubiéramos tenido que llegar hasta ahí. No hubo reunión alguna con autoridad alguna de gobierno, de ningún gobierno, sobre ese tema porque nunca llegó ahí. Punto, fue una exploración. Ok, me hablas de exploración, voy a hacer una pausa, voy a regresar. Me dice JJ Rendón, Juan Guaidó no firmó. No firmó, firmamos... firmó él, lo acepta, Sergio también lo acepta, ok. Pero la pregunta siguiente es entonces, lejos de la firma, ¿estaba Juan Guaidó al tanto de esto y estaba ok con lo que se estaba haciendo? No me respondas, no me respondas. Regreso de la pausa para escucharlo, porque una cosa es que no haya firmado y otra cosa es que no estuviera enterado y no estuviera de acuerdo con lo que se estaba intentando hacer. Hago una pausa, me responde JJ Rendón, que me acompaña en el programa. Ya regresamos entonces en este programa especial y entrevista con Juan José Rendón. Ya veremos.
No existe el ya no estoy para eso. Con Jellicard Action y ejercicios de resistencia recupera tu fuerza y masa muscular. Jellicard Fortigel prolonga la vida de tus articulaciones para que siempre tengas la libertad de hacer lo que más disfrutas. Estamos de vuelta con este programa especial sobre la Operación Gedeón. Me acompaña JJ Rendón, a quien le preguntaba antes de ir a la pausa. JJ, me dices, no, Juan Guaidó no firmó. La firma que aparece ahí, entonces la descartas. Dices, entonces no es la de Juan Guaidó. Pero una cosa es que no haya firmado y otra cosa es que no esté enterado dentro de su estructura. Tú formas parte precisamente de la misma, que no esté enterado y que no hubiera estado de acuerdo con esto. A ver, son dos cosas, son dos preguntas distintas. La primera, el presidente, por supuesto, que crea la comisión sabiendo para qué la crea. Y por supuesto que sabe los trabajos, asuntos, consultas en general que hace la comisión. Y por supuesto que la comisión presenta reportes y documentos que sustentan las actividades de análisis de escenarios estratégicos que constantemente hace para la crisis y para el cese de la usurpación. Claro que está enterado. De allí a que el presidente se leyó las 42 páginas y firmó las 8 primeras, eso no pasó. Y además que no le estamos reportando el minuto a minuto al presidente. El presidente es una persona bastante ocupada. Entonces a mí me da risa. Me parece lamentable, mejor dicho, que todo el mundo le reclama al presidente que no se ocupa de pensar en eso. Crea una comisión y le delega que analice los escenarios. Esos escenarios se mantienen secretos hasta que este señor desquiciado aparece con una operación suicida y revela el bendito acuerdo y la exploración que estábamos haciendo. Y entonces en vez de decir, bueno, qué bueno que se estaba explorando, qué bueno que se analizó, la concentración es sobre si al señor se le pagó o si no se le pagó. Bueno, si no se le pagó, ¿por qué? En vez de andar diciendo que no, ¿por qué no va a corte? ¿Por qué no lleva su contrato y va a la corte y reclama su cobranza si es tan millonaria? Yo lo reto a que vaya a la corte y demande la supuesta de un contrato que, le reitero, no tuvo perfeccionamiento, efecto, no pasó a más. Vale lo que vale el papel donde está impreso. Punto. Hay una supuesta llamada que se presenta, que no podemos confirmar de manera independiente, pero que existe y se está presentando como si fuera la voz de Juan Guaidó, precisamente diciendo que va a firmar, que le dice a Sergio, esta llamada sería supuestamente... Bueno, yo no sé cómo se obtuvo eso, ni estuve en esa particular reunión. No le doy credibilidad a esa grabación. O sea, una persona que actúa de esa manera y que es capaz de mandar a una gente a una misión suicida, usar un contrato que no existe y grabar una reunión escondido, yo no sé si es parte de la extracción de varios sonidos, porque a mí me hubiera gustado que lo hubiera grabado de frente para que uno vea los labios y el verbo. Un sonido cualquiera lo puede empatar así, por favor. Ahora, yo cometí tuve una confusión, porque claro, no es Woodrow el que revela precisamente. No, sí, señor. Es Alcalá. Es Alcalá. No. ¿Es Alcalá el que revela esto? No, señor. Él revela, claro, lo revela cuando capturan a Alcalá. Ya el régimen tenía supuestamente seguimiento, tenía identificado a todo el mundo, sabía cómo era y capturaron las armas y esta gente se lanza a la operación igual. O sea, ¿en qué cabeza, qué clase de persona hace eso? Ahora, ¿cuál es la intención de todo esto, JJ? Bueno, la verdad yo no la sé, la verdad. A mí me quedan todavía muchísimas dudas sobre la motivación. No puede ser una motivación de querer cobrar una cosa que no corresponde haciendo todo esto. Lanzar a una gente a una misión suicida, sabiendo que es una misión suicida, me parece... Se le dijo desvariante, desquiciado, mal. Y sabiendo que estaban infiltrados, entonces me quedan dudas. O sea, ¿cuál es la...? Yo todavía no contesto la pregunta... Y he tratado, te lo digo, Fernando, tengo varios días, porque yo me amanecí con la bendita operación. ¿Por qué una persona haría lo que está pasando? No lo sé. Yo sí te puedo decir por qué nosotros no avanzamos en ese caso. Porque cerramos nuestra exploración de escenario y en el caso de él en particular, no le inspiró al presidente confianza después que más o menos se enteró que había filtraciones, de quién era, que estaba vinculado eventualmente con Cliver Alcalá, desde mucho antes se sabía que había vínculos ahí en Colombia. Entonces nosotros dijimos, mire, mejor no hablamos más con ese señor. Y paramos esas conversaciones en noviembre 8 del año pasado, en mi casa, en una reunión muy álgida, donde hay testigos. Ahora, ustedes le dijeron, o tú le dijiste, ¿cuándo fue la última vez que viste a Woodrow? Noviembre 8, en mi casa.
Ok, y ahí le dijiste, no nos interesa trabajar contigo. Pero por se lo dejaste supuesto, claro. claro. Y ahí estaba, por ejemplo, Nieto, que lo entrevistaste, de testigo, y se le pasó la carta de rescisión. Y le dijimos, mira, si tú quieres que ese acuerdo te firmemos, que no lo queremos hacer más nada contigo, aquí está la carta, fírmala. No la firma y se nos hace falta. Ok, entonces lo damos por cerrado, con testigos. Sí, claro, aquí los testigos valen, por cierto. Ahora, Juan Guaidó primero negó que existiera ese contrato. ¿Por qué lo niega? Porque no lo hay. A ver, si yo voy a comprar un carro y no pago el carro y no me entregan el carro, el papelito de compromiso que firmé no vale para nada porque hay unas condiciones para que se perfeccione. Tiene que haber pago. Si la otra persona dice que tiene una cosa que no tiene, que va a hacer algo que no puede, las credenciales no cuadran, la confidencialidad no la cumple, el acuerdo dice que no se puede vincular con grupos del régimen o ex gente ligada al régimen y se comprueba que está Cliver Alcalá metido entre otra gente, o se sabe o se filtra, tú te echas para atrás y punto, y no hay contrato, queda sin efecto. No hay. O sea, los contratos del papel aguanta todo. De ahí para adelante, si las condiciones previas no se dan, queda sin efecto. Ese contrato ese acuerdo quedó sin efecto el año pasado, antes de la reunión del 8, por cierto, a finales de octubre. Esa reunión fue una reunión para conversar y supuestamente hacer las paces, después que ya le habíamos dicho que no queríamos saber más nada de él. Por lo tanto, fue una reunión muy álgida. Hay testigos de esa reunión. Pregúntale a Nieto cómo fue esa reunión, que lo entrevistaste ayer. Él estuvo ahí, él vino con él, invitado por él, por el grupito. Pregúntale. Sí, lo voy a hacer. Ahora, para cerrar nada más, porque se nos ha ido el tiempo. JJ, se tuvo un acercamiento, ya nos dices todo lo que nos has dicho. ¿Habrá acercamiento con otros grupos? ¿Los hay en este momento? ¿Siguen pensando en esto como Vuelvo una a lo que te opción? contesté, perdón, vuelvo a lo que te contesté en tu entrevista, creo que de la última del año pasado. Al menos que me despidan, y que la libertad de Venezuela se logre de cualquier otra manera. Por ejemplo, el excelente planteamiento que el presidente está empujando del gobierno de emergencia nacional. Si ese es el caso, eso que exploramos el año pasado quedará como una exploración. Si no hay acuerdo, siempre tienes que tener, como dijo bien el presidente, todo por encima de la mesa y por debajo de la mesa. No voy a declarar sobre si estamos o no analizando esos escenarios todavía. JJ Rendón, gracias por acompañarme en esta entrevista. Era muy importante, seguro habrá muchas reacciones a la misma. Gracias por hacerlo aquí, como siempre, en Conclusiones. A ti, hasta luego. Gracias, sí, saludos a tu audiencia y lamento lo que está pasando estos patriotas, lamentablemente, por este señor engañándolo. Gracias, JJ Rendón me acompañó. Voy a marcar una pausa y regreso en un momento. F del Rincón en Instagram, esa es mi cuenta, a sus órdenes, F del Rincón en Instagram. Ahí nos vemos. Estamos de vuelta, gracias por haberme acompañado. Soy Fernando del Rincón, que la pase bien. Mañana no se olvide, tiene una cita con nosotros. Tendremos de nueva cuenta un especial sobre el coronavirus, sobre la pandemia. Abrimos este pequeño paréntesis por lo que ocurre precisamente en Venezuela. Le daremos seguimiento, no tenga ninguna duda, pero mañana, si me acompaña y nos acompaña, nuestro acostumbrado especial para terminar con la desinformación y con cualquier mito acerca del coronavirus. Así que desde casa le digo, buenas noches, nos vemos mañana. Si puede, quédese ahí, quédese en casa, esté seguro. Gracias, hasta mañana.